¿Te has preguntado alguna vez si el amor que has sembrado durante toda una vida será cosechado en tu vejez? Yo lo creía con cada fibra de mi ser, hasta que mis propias manos, estas manos arrugadas que mecieron a mis nietos, tuvieron que empacar sus pocas pertenencias para abandonar el hogar que construí con 50 años de sacrificios. Esta historia que hoy les voy a contar es quizás una de las más dolorosas y polémicas que hemos compartido en este canal. Es la historia de una traición que va más allá de lo imaginable, porque viene precisamente de aquellos a quienes más amamos. Es la historia de cómo a los 70 años, cuando debería estar disfrutando de la paz y el calor de mi hogar, me vi en la calle, expulsada de mi propia casa, por aquellos a quienes di todo. Mi nombre es Amelia Vega, nací en un pequeño pueblo costero en 1945, justo cuando el mundo celebraba el fin de una guerra que yo era demasiado pequeña para comprender. Mi infancia no fue fácil, éramos pobres, pero mis padres me enseñaron dos cosas fundamentales: el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Esas dos enseñanzas definirían toda mi existencia. Mi que es Giovanni, a los 18 años, con Roberto, un hombre 10 años mayor que yo. Era viudo y tenía un hijo pequeño, Daniel, de apenas 3 años. No fue un matrimonio por amor, al menos no al principio. Fue más bien un acuerdo conveniente. Él necesitaba una madre para su hijo y alguien que cuidara el hogar. Yo necesitaba escapar de la pobreza y las limitaciones de mi pueblo. El amor, sin embargo, creció con el tiempo, como una planta que florece lentamente pero con raíces profundas. Roberto era carpintero, un artesano talentoso, pero con poca visión para los negocios. Yo, en cambio, tenía una intuición natural para las oportunidades. Comencé a ayudarle con las cuentas, luego con los clientes, y finalmente convertí su pequeño taller en una empresa respetada de muebles artesanales. Trabajábamos juntos desde el amanecer hasta que nuestros ojos ya no podían mantenerse abiertos. Cada centavo lo ahorrábamos con un sueño en mente, en tener nuestra propia casa. Daniel creció como si fuera mi propio hijo. Nunca le oculté la verdad sobre su madre biológica, pero se lo conté de una manera que pudiera entender y aceptar. Tu mamá era tan especial, le decía, que Dios la necesitó a su lado, pero me envió a mí para cuidarte y amarte aquí en la tierra. Él me abrazaba entonces y me llamaba mamá, y mi corazón se derretía cada vez. Cuando Daniel tenía 12 años, finalmente quedé embarazada. Fue un milagro que ya no esperábamos. La niña que nació, Lucía, se convirtió en la luz de nuestras vidas. Era hermosa, inteligente, y tenía una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero también era frágil. Nació con un soplo en el corazón que requería atención médica constante y costosa. Los siguientes años fueron un equilibrio entre mantener el negocio a flote, cuidar a Lucía y asegurarme de que Daniel no se sintiera desplazado por la atención que requería su hermana. Roberto trabajaba el doble, yo hacía malabares entre la empresa, los niños y la casa, pero éramos felices, o al menos eso creía yo. Cuando Daniel cumplió 18, Roberto y yo le dimos el dinero que habíamos ahorrado para la universidad. Queríamos que estudiara, que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos, pero él tenía otros planes. Quiero viajar, nos anunció una noche en la cena. Quiero ver el mundo, conocer lugares, vivir aventuras. Roberto estaba furioso. Hemos trabajado como burros para darte una educación, y tú quieres desperdiciarlo todo en viajar como un hippie. No es un desperdicio, papá, argumentó Daniel. Es una inversión en experiencias, en conocimiento real, no en títulos que colgaré en una pared. A la discusión se calentó, vi como padre e hijo, ambos con el mismo temperamento fuerte, se enfrentaban como dos toros. Intervine entonces, como siempre lo hacía, buscando la paz. Quizás, dije cautelosamente, podemos llegar a un acuerdo. Daniel puede viajar por un año y luego comenzar la universidad. Un año para explorar y luego asentar cabeza. Ambos me miraron como si hubiera sugerido algo absurdo, pero finalmente aceptaron. Daniel prometió volver en un año para iniciar sus estudios, y Roberto accedió a darle la mitad del dinero ahorrado para la universidad.
La otra mitad la guardaríamos hasta su regreso. Daniel partió una semana después, y un año se convirtió en 2, luego en 5, luego en una década de postales ocasionales desde lugares exóticos y llamadas telefónicas aún más esporádicas. Nunca regresó a la universidad. En cambio, según nos contaba, había encontrado su camino en la vida como fotógrafo freelance, documentando culturas y paisajes remotos. Mientras tanto, la salud de Lucía se deterioraba. Los médicos recomendaron una operación costosa en el extranjero. Roberto y yo no lo dudamos, vendimos el negocio, hipotecamos la casa que finalmente habíamos logrado comprar, y usamos todos nuestros ahorros, incluido el dinero que guardábamos, para el regreso de Daniel a la universidad. La operación fue un éxito, pero dejó a nuestra hija debilitada, requería medicación constante y una vida tranquila, sin estrés. A los 20 años, cuando otras chicas salían a bailar y tenían citas, Lucía pasaba la mayor parte del tiempo en casa, leyendo, pintando, soñando con una vida que su cuerpo frágil no le permitía vivir plenamente. Fue entonces cuando conoció a Carlos a través de una plataforma de internet para amantes de la literatura. Él era profesor de literatura en una universidad, 15 años mayor que ella, pero compartían una pasión por los libros y las ideas que trascendía la diferencia de edad. Se escribían largas cartas electrónicas, hablaban por horas y finalmente, un día, Carlos vino a conocerla en persona. Roberto y yo estábamos preocupados, por supuesto. La diferencia de edad, el hecho de que se hubieran conocido por internet, la salud delicada de Lucía, pero al ver cómo brillaban los ojos de nuestra hija cuando hablaba de él, cómo su rostro se iluminaba cada vez que recibía un mensaje suyo, no pudimos interponernos. Carlos resultó ser un hombre educado, respetuoso y genuinamente enamorado de Lucía. Se casaron un año después, en una pequeña ceremonia en nuestro jardín. Lucía estaba radiante, a pesar de su palidez. Carlos la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo, lo cual, para él, ciertamente lo era. El problema fue que Carlos vivía en otra ciudad, a 4 horas de distancia. Lucía quería mudarse con él, pero los médicos advirtieron que estar lejos de su equipo médico habitual podría ser riesgoso, así que tomamos una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Carlos renunció a su puesto en la universidad y se mudó con nosotros. Puedo escribir mis libros desde cualquier lugar, dijo con una sonrisa, pero solo hay una Lucía en el mundo. Nuestra casa no era grande, pero hicimos espacio. Roberto convirtió el pequeño estudio en una habitación para la joven pareja. Carlos instaló su escritorio junto a la ventana del salón, donde la luz era buena para leer y escribir. Nos adaptamos, nos acomodamos, aprendimos a vivir como una familia extendida, bajo un mismo techo. Y entonces, cuando Lucía tenía 25 años, nos dio la noticia más sorprendente: estaba embarazada. Los médicos habían dicho que un embarazo podría ser demasiado estresante para su corazón débil, pero ella estaba decidida. Quiero tener este bebé, dijo con una determinación que nunca antes le habíamos visto. Quiero ser madre, quiero dejar algo en este mundo, algo hermoso, algo que sea parte de Carlos y de mí. Pasé noches enteras sin dormir, preocupada por mi hija, por el riesgo que estaba asumiendo. Roberto envejeció 10 años en unos meses. Carlos estaba dividido entre la alegría de ser padre y el terror de perder a su esposa. Pero Lucía florecía. El embarazo, contrario a todos los pronósticos médicos, parecía fortalecerla. Su piel adquirió un brillo saludable, sus ojos brillaban con una nueva luz, incluso caminaba con más energía. Es como si este bebé me estuviera dando vida, en lugar de quitármela, nos dijo una tarde, mientras acariciaba su vientre redondeado. El parto fue difícil, pero Lucía luchó con una fuerza que no sabíamos que poseía. Y así nació Sofía, nuestra primera nieta, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Lucía sobrevivió, aunque quedó más débil que nunca, pero tenía a su hija, y eso parecía darle una razón para seguir luchando. 3 años después, contra todo consejo médico, Lucía quedó embarazada nuevamente. Esta vez, el embarazo fue mucho más complicado. Pasó los últimos 3 meses en cama, con monitoreo constante. Roberto y yo nos turnábamos para cuidar a Sofía, mientras Carlos
cuidaba a Lucía. Fueron meses de tensión, de miedo, de plegarias silenciosas. Martín nació un mes antes de lo previsto, pequeño pero fuerte, con un llanto que resonaba por toda la casa. Lucía, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Su corazón, sobrecargado por el esfuerzo del parto, comenzó a fallar. Los médicos hicieron todo lo posible, pero una semana después del nacimiento de Martín, perdimos a nuestra hija. Fue como si el mundo se detuviera. Roberto se encerró en su taller, martillando y cerrando día y noche, construyendo una cuna para Martín que nunca usaría, porque no podía soportar la idea de que su hija ya no estaba. Carlos vagaba por la casa como un fantasma, cargando a Martín contra su pecho, murmurando promesas imposibles. Y yo me convertí en la roca. Cuidaba a Sofía, que con solo 3 años no entendía completamente lo que había sucedido. Atendía a Martín cuando Carlos finalmente se derrumbaba de agotamiento. Cocinaba, limpiaba, organizaba, hacía arreglos para el funeral, todo en piloto automático, porque si me detenía a sentir, me habría desintegrado en 1000 pedazos. Fue entonces, en medio de nuestro dolor más profundo, cuando Daniel regresó. Después de 15 años de ausencia, mi hijastro apareció en nuestro funeral, con el pelo más largo, la piel bronceada por el sol de países lejanos y una expresión de genuino dolor en su rostro. Lo siento, fue lo primero que dijo cuando me vio. Lo siento tanto, mamá. Lo abracé, porque a pesar de todo, era mi hijo, el hijo que había criado, que había amado, que había esperado durante todos esos años, pero algo había cambiado en él, algo que no pude identificar. Entonces algo que se escondía detrás de sus ojos cuando miraba la casa, cuando observaba a los niños, cuando hablaba con Carlos. Y así, con la muerte de Lucía, nuestra familia se reconfiguraba una vez más. Carlos, destrozado por el dolor pero determinado a ser un buen padre, decidió quedarse con nosotros. Lucía querría que sus hijos crecieran en esta casa, dijo, rodeados del amor de sus abuelos. Daniel también se quedó. He estado fuera demasiado tiempo, explicó. Quiero conocer a mis sobrinos, quiero estar cerca de ustedes en estos momentos difíciles. Y así comenzamos una nueva etapa, llena de desafíos, pero también de pequeñas alegrías. A la primera palabra de Martín, los dibujos de Sofía, las historias que Daniel contaba sobre sus viajes, las cenas familiares, donde, a pesar del vacío dejado por Lucía, encontrábamos momentos de conexión y calor. Lo que no sabía entonces era que esos años tranquilos eran solo la calma antes de la tormenta, una tormenta que se estaba formando silenciosamente, alimentada por secretos, resentimientos y ambiciones ocultas, una tormenta que eventualmente me arrastraría fuera de mi propio hogar, lejos de todo lo que amaba, porque a veces, queridos oyentes, las traiciones más dolorosas no vienen de extraños, vienen de aquellos que conocen exactamente dónde está tu corazón, porque tú mismo se los has mostrado. Los años siguientes a la muerte de Lucía fueron un extraño equilibrio entre el dolor y la alegría. Mi corazón estaba partido, pero los niños me obligaban a seguir adelante. Sofía con sus preguntas constantes sobre su madre, Martín con sus primeros pasos y palabras, ambos recordándome dolorosamente a mi hija, pero también trayendo luz a días que de otro modo habrían sido insoportablemente oscuros. Roberto envejeció rápidamente después de perder a nuestra hija. Su cuerpo, antes fuerte y vigoroso a pesar de su edad, comenzó a doblarse como un árbol bajo demasiado peso. Sus manos, tan hábiles con la madera, empezaron a temblar. Sus ojos, antes tan agudos para distinguir el grano más fino, se nublaron no solo por las cataratas, sino por un dolor que ningún médico podía tratar. Carlos se sumergió en su trabajo, escribía frenéticamente, como si pudiera preservar a Lucía en las páginas de sus libros. Publicó una novela que se convirtió en un éxito sorpresivo, una historia sobre una joven que desafía a la muerte por amor. Todos sabíamos quién era la inspiración, aunque él nunca lo admitió abiertamente, y Daniel se transformó en el tío favorito, el que traía regalos exóticos de sus viajes, el que contaba historias fantásticas sobre lugares lejanos, el que siempre tenía tiempo para jugar Perescacker, para ser cómplice de pequeñas travesuras. Los niños
lo adoraban. Pero había algo más en Daniel, algo que comenzó a inquietarme. Lo sorprendía a veces mirando la casa con ojos calculadores, revisando documentos cuando creía que nadie lo veía, haciendo preguntas casuales pero específicas sobre las finanzas familiares. ¿Está todo pagado?, preguntó una vez, señalando la casa con un gesto aparentemente despreocupado. Casi respondí, aún nos quedan 5 años de hipoteca. Sus ojos brillaron de una manera que me hizo sentir incómoda, pero rápidamente cambió de tema. La situación económica no era fácil. La pensión de Roberto apenas cubría sus medicinas. Yo seguía trabajando medio tiempo en una tienda de telas, a pesar de que mis rodillas protestaban por las largas horas de pie. Carlos contribuía con lo que ganaba de sus libros, que no era constante. Daniel, por su parte, iba y venía, a veces aportando, a veces necesitando ayuda él mismo, cuando sus proyectos fotográficos no daban frutos. Un día, cuando Sofía tenía 10 años y Martín 7, Carlos recibió una oferta que no podía rechazar: una cátedra en una prestigiosa universidad en el extranjero. Es solo por un año, nos explicó. Pagarían muy bien, lo suficiente para asegurar la educación universitaria de los niños, y podría terminar mi próximo libro allí. ¿Te llevarás a los niños?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Carlos bajó la mirada. Había pensado, si no les importa, que podrían quedarse con ustedes. Estarían más estables aquí, con sus amigos, su escuela, y yo vendría a visitarlos en vacaciones. Don Roberto y yo intercambiamos miradas. Los niños eran nuestra alegría, nuestro ancla a la vida, después de perder a Lucía. Pero también sabíamos que Carlos necesitaba esta oportunidad, no solo por el dinero, sino por su carrera, por su propio bienestar. Por supuesto que pueden quedarse, dijo Roberto, con una firmeza que no había mostrado en mucho tiempo. Son nuestros nietos, esta es su casa. Carlos partió un mes después, con promesas de llamadas diarias y visitas frecuentes. Los niños lloraron, pero se adaptaron con esa resiliencia asombrosa que tienen los pequeños. Y nosotros nos convertimos en padres otra vez, a una edad en que deberíamos haber estado disfrutando de una vejez tranquila. Fue durante ese año cuando empezaron los verdaderos problemas. Daniel, que había estado entrando y saliendo de nuestras vidas, decidió quedarse permanentemente para ayudar con los niños, dijo, y realmente ayudaba. Los llevaba a la escuela, los recogía, jugaba con ellos, les ayudaba con las tareas, pero también comenzó a tomar decisiones sin consultarnos. Cambió la disposición de los muebles en la sala para tener mejor luz para sus fotografías. Invitó amigos a quedarse por días o semanas, personas que fumaban dentro de la casa, a pesar de mis protestas, que dejaban latas de cerveza por todas partes, que hablaban a gritos hasta altas horas de la noche. Es mi casa también, argumentaba cuando me quejaba. He vivido aquí toda mi vida. Y técnicamente era cierto, aunque había estado ausente más tiempo del que había estado presente. Roberto, cada vez más débil, evitaba los conflictos. Déjalo ser, me decía. No vale la pena pelear. Pero cuando Daniel comenzó a hablar a los niños sobre lo anticuados que éramos, cuando empezó a socavar nuestra autoridad, cuando Sofía comenzó a repetir frases como «la abuela no entiende nada, es de otra época», supe que teníamos un problema. La situación empeoró cuando Carlos extendió su estancia en el extranjero por un segundo año. Me han ofrecido un contrato mejor, explicó por teléfono. Podré ahorrar lo suficiente para quizás comprar una casa propia cuando regrese. Nos enviaba dinero regularmente. Llamaba a los niños todas las noches. Venía a visitarlos en cada periodo de vacaciones. Pero no era lo mismo. Los niños comenzaron a distanciarse emocionalmente de su padre, a verlo más como un visitante ocasional que como una presencia constante en sus vidas. Y en ese vacío, Daniel se deslizó hábilmente. Se convirtió en la figura masculina del día a día, el confident, el tío genial que permitía lo que los abuelos prohibían. Entonces, cuando Sofía tenía 12 años y Martín 9, Roberto sufrió un derrame cerebral. Fue devastador. Quedó paralizado del lado izquierdo, incapaz de hablar claramente, completamente dependiente para las tareas
más básicas. Los médicos fueron claros, necesitaría cuidados constantes. Una enfermera a tiempo completo estaba fuera de nuestro alcance económico. Así que asumí la tarea yo misma, a mis 70 años, con mi artritis empeorando y mi propia energía disminuyendo. Daniel sorprendentemente se ofreció a ayudar. Puedo quedarme con papá por las tardes, mientras vas a trabajar, sugirió. Y podemos contratar a alguien para las mañanas con el dinero que envía Carlos. Era una solución razonable, y estaba demasiado agotada para buscar alternativas. Así que acepté. Durante unos meses, las cosas parecieron funcionar. Yo trabajaba por las tardes, una enfermera venía por las mañanas, Daniel se quedaba con Roberto por las tardes, y yo cuidaba de mi esposo por las noches. Los niños ayudaban como podían, aunque notaba que pasaban cada vez menos tiempo en casa, evitando el ambiente pesado que la enfermedad había traído. Pero entonces comencé a notar cosas inquietantes. Roberto, que siempre había sido escrupuloso con su medicación, de repente tenía reacciones adversas. Días en que estaba demasiado sedado, otros en que parecía agitado y confuso. Quizás deberíamos revisar sus dosis, le dije a Daniel un día. El médico las ajustó, respondió rápidamente. Me llamó ayer. Algo en su tono me pareció extraño, pero estaba demasiado cansada para indagar más. Error. Un error que lamentaría profundamente. Una tarde, regresé del trabajo antes de lo habitual. La casa estaba inusualmente silenciosa. Subí a la habitación de Roberto y lo encontré dormido, respirando de manera extraña. Junto a su cama, su pastillero estaba vacío, aunque yo misma lo había llenado esa mañana. Daniel, llamé, sintiendo un pánico creciente. Daniel, ¿dónde estás? Lo encontré en el estudio, con papeles esparcidos sobre el escritorio, papeles que reconocí inmediatamente: nuestro testamento, las escrituras de la casa, documentos bancarios. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, la voz temblorosa de ira y miedo. Se sobresaltó, recogiendo rápidamente los papeles. Solo organizando, mamá. Papá me pidió que revisara algunas cosas. Tu padre apenas puede hablar, dije, la sospecha creciendo en mi interior. Y ciertamente no puede pedirte que revises documentos financieros. Daniel se puso a la defensiva. Alguien tiene que hacerlo. Tú estás demasiado ocupada, demasiado estresada. Solo intento ayudar. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido alarmante desde la habitación de Roberto. Corrí y lo encontré convulsionando. Llamé a una ambulancia, gritando instrucciones mientras intentaba mantenerlo estable. En el hospital, los médicos fueron contundentes. Roberto había sufrido una sobredosis de sus medicamentos para el corazón. Podría haber sido fatal si no lo hubiera encontrado a tiempo. ¿Estás segura de las dosis que le está dando?, preguntó el médico, con sospecha en su voz. Completamente, respondí, con un nudo en la garganta. He estado administrando sus medicinas por meses sin problemas, pero la duda ya estaba sembrada, y cuando regresamos a casa, Daniel aprovechó esa duda. Quizás deberías descansar, mamá, sugirió con fingida preocupación. Has estado tan estresada últimamente. Podrías haber cometido un error con las pastillas. No cometí ningún error, insistí, pero la semilla de la incertidumbre ya estaba plantada. ¿Y si lo había hecho? ¿Y si en mi agotamiento había puesto en peligro a Roberto? Las semanas siguientes fueron un infierno de dudas y sospecha. Daniel comenzó a sugerir, primero sutilmente y luego más abiertamente, que quizás yo no estaba en condiciones de cuidar adecuadamente a Roberto. Tienes 70 años, mamá, decía. Es demasiada responsabilidad. Necesitas descansar, pensar en tu propia salud. Los niños, influenciados por su tío, comenzaron a mirarme con recelo. ¿Estás segura de que el abuelo tomó sus medicinas?, preguntaba Sofía. ¿Contaste bien las pastillas?, insistía Martín. Me sentía acorralada, cuestionada, desacreditada en mi propia casa. Y lo peor era que empezaba a dudar de mí misma. Un día, Carlos llamó con noticias que deberían haber sido motivo de alegría. Había aceptado un puesto permanente en la universidad extranjera y quería llevarse a los niños con él. Es una oportunidad increíble para ellos, explicó. Las escuelas aquí son excelentes y ya he encontrado una casa espaciosa cerca del campus. Debería haber estado feliz por ellos, pero mi corazón se rompió ante la idea de perder
a mis nietos, especialmente ahora que Roberto estaba tan mal. ¿Qué hay de tu padre?, le pregunté a Daniel después de colgar. ¿Quién lo cuidará? Si los niños se van, podemos contratar a alguien a tiempo completo, respondió, evitando mi mirada. Con el dinero de la venta de la casa. ¿Venta? ¿Qué venta?, interrumpí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Bueno, esta casa es demasiado grande para ustedes dos solos, y necesitamos el dinero para los cuidados de papá. Pensé que podríamos venderla, comprar algo más pequeño, más manejable. No podía creer lo que estaba escuchando. La casa que habíamos construido con tanto esfuerzo, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, y él quería venderla como si fuera simplemente un activo financiero. Esta casa no se vende, dije con toda la firmeza que pude reunir, y no está a tu nombre, así que no es tu decisión. La expresión de Daniel cambió entonces. La máscara de preocupación filial cayó, revelando algo más duro, más calculador. Ya veremos, dijo simplemente, y salió de la habitación. Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal, algo que iba más allá de las tensiones normales de una familia en crisis. Me levanté antes del amanecer, y por primera vez hice algo que nunca pensé que harían. Revisé el teléfono de Daniel mientras él dormía. Lo que encontré me heló la sangre. Mensajes entre él y un agente inmobiliario discutiendo el valor potencial de la casa. Correos electrónicos con un abogado sobre cómo obtener poder notarial sobre Roberto dada su incapacidad. Y lo más perturbador, una búsqueda reciente sobre efectos secundarios de sobredosis de digoxina, el medicamento para el corazón de Roberto, el mismo que supuestamente yo había administrado incorrectamente. Con manos temblorosas, seguí buscando, y entonces lo encontré en un plan, detallado en notas y mensajes, para declararme mentalmente incompetente, asumir la tutela legal de Roberto, vender la casa y reubicarme en una residencia de ancianos de bajo costo. Mi propio hijastro, el niño que había criado como mío, estaba planeando metódicamente despojarme de todo: mi esposo, mi casa, mi dignidad. Quería gritar, confrontarlo, llamar a la policía, pero sabía que necesitaba pruebas más sólidas, un plan más cuidadoso. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento: fingir que no sabía nada y comenzar a documentar todo. Instalé discretamente una pequeña cámara en la habitación de Roberto. Comencé a tomar fotos del pastillero antes y después de salir a trabajar. Guardé copias de todos los documentos importantes en un lugar seguro, fuera de la casa. Y lo más difícil de todo, comencé a buscar a quién recurrir. Carlos estaba lejos, absorbido en su nueva vida. Mis propios amigos eran tan mayores como yo, con sus propios problemas de salud y limitaciones. Los vecinos apenas nos conocían. Habíamos sido siempre una familia reservada. Fue entonces cuando recordé a Marta, una antigua amiga de Lucía, ahora abogada. Hacía años que no hablábamos, pero la desesperación me empujó a contactarla. Necesito ayuda, le dije, cuando finalmente nos reunimos en una cafetería lejos de casa, y no sé a quién más acudir. La conté y todo, las sospechas, las pruebas que había encontrado, el plan de Daniel. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la indignación y finalmente a la determinación. Esto es grave, Amelia, dijo cuando terminé. No solo el posible abuso a un adulto mayor en el caso de Roberto, sino un intento de manipulación y fraude en tu caso. Necesitamos actuar rápidamente, pero con cautela. Me explicó los pasos legales que podíamos tomar, los recursos disponibles, la importancia de seguir recopilando evidencia. Me sentí, por primera vez en meses, como si tuviera un aliado, alguien que me creía, que estaba de mi lado. Pero esa misma noche, cuando regresé a casa, supe que ya era demasiado tarde. Daniel me esperaba en la sala, junto con Sofía y Martín. Los tres tenían expresiones sombrías, acusatorias. ¿Dónde estabas?, preguntó Daniel, como si tuviera derecho a hacerlo. Salí a tomar un café, respondí, intentando mantener la calma. ¿Sucede algo? La abuela Amelia está escondiendo cosas, dijo Sofía, con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Tenía 15 años, pero en ese momento pareció mucho mayor.
endurecida por algo que no comprendía completamente. Encontramos esto, añadió Daniel, sosteniendo la pequeña cámara que había instalado en la habitación de Roberto. ¿Nos estás espiando? ¿Es así como demuestras que confías en tu familia? Sentí que me faltaba el aire. No es lo que parece. Comencé, pero Martín me interrumpió. También encontramos esto, dijo, mostrándome mi teléfono. Estabas hablando con una abogada sobre nosotros, sobre cómo alejarnos del abuelo. Era una tergiversación completa de mi conversación con Marta, pero pude ver que los niños realmente lo creían así. Daniel había plantado esa idea en sus mentes, había manipulado la verdad para ponerlos en mi contra. Eso no es cierto, dije, intentando mantener la voz firme. Estaba buscando consejo legal, porque he notado cosas preocupantes respecto a los medicamentos del abuelo. ¿Y nos estás acusando de algo?, cortó Daniel, su voz peligrosamente suave. ¿Estás sugiriendo que nosotros, tu familia, haríamos algo para dañar a papá? Estaba atrapada. Si decía la verdad, parecería paranoia de una anciana confundida. Si callaba, estaría permitiendo que continuara el plan de Daniel. Solo quiero lo mejor para Roberto, dije finalmente. Para todos nosotros, y nosotros también, respondió Daniel, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por eso hemos tomado una decisión difícil. Creemos que necesitas ayuda, mamá. Ayuda profesional. El estrés de cuidar a papá, de trabajar a tu edad, está afectando tu juicio. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Hemos contactado a servicios sociales. Intervino Sofía, con la seguridad de quien repite lo que le han dicho. El tío Daniel encontró un lugar bonito, donde tendrás toda la atención que necesitas, y podremos visitarte. No podía creerlo. Mis propios nietos, los hijos de mi Lucía, estaban participando en este plan para expulsarme de mi hogar. Esta es mi casa, dije, con una fuerza que no sabía que me quedaba. No iré a ninguna parte. Daniel sonrió tristemente, como si mi resistencia fuera un síntoma más de mi supuesta confusión mental. Ya no es decisión tuya, mamá, dijo suavemente. El médico de papá está de acuerdo en que no estás en condiciones de cuidarlo adecuadamente. Y como su hijo biológico, la ley me da ciertos derechos. Fue como si un abismo se abriera bajo mis pies. Comprendí entonces la magnitud de su plan, lo meticulosamente que lo había ejecutado, cómo había manipulado no solo a los niños sino también a los médicos, a los vecinos, a cualquiera que pudiera ser testigo de mi supuesto deterioro mental. Guay, me di cuenta, con un horror helado, de que era demasiado tarde para detenerlo. 2 días después, una trabajadora social vino a la casa, me habló con esa falsa dulzura que se reserva para niños pequeños y ancianos seniles, explicándome que por mi propio bien me trasladarían a una residencia asistida. No es permanente, aseguró, sin mirarme a los ojos. Solo hasta que se estabilice la situación familiar. Intenté protestar, mostrar las pruebas que había recopilado, explicar lo que realmente estaba sucediendo. Pero nadie escuchaba. O peor aún, escuchaban, pero ya habían decidido que mis palabras eran delirios de una anciana paranoica. Esa noche, lloré como no había llorado desde la muerte de Lucía. Lloré por mi casa, por Roberto, por los niños que habían sido manipulados para traicionarme. Y sí, incluso por Daniel, por el niño que una vez amé y que ahora se había convertido en un extraño cruel. A la mañana siguiente, con una dignidad que me sorprendió a mí misma, empaqué una pequeña maleta. Solo lo esencial, algunas ropas, fotografías, el anillo de bodas de Roberto que él ya no podía usar con sus dedos hinchados, el cepillo de plata que había pertenecido a Lucía. Cuando la trabajadora social vino a recogerme, Sofía y Martín estaban en la escuela. Quizás a propósito, para evitar una despedida dolorosa, o quizás porque Daniel no quería que vieran mi rostro, que leyeran la verdad en mis ojos. Roberto estaba en su habitación, sedado como estaba la mayor parte del tiempo. Ahora, me incliné sobre el bis su frente, le susurré que lo amaba, que encontraría la forma de volver a él. No sé si me escuchó, si comprendió, nunca lo sabré. Daniel me acompañó hasta la puerta, cargando mi maleta, como un gesto final de falsa amabilidad. Es lo mejor para todos, dijo, evitando mi mirada. Lo miré entonces, realmente lo miré,
intentando encontrar en ese hombre de mediana edad algún rastro del niño que había criado, que había amado como propio. Un día, le dije suavemente, tendrás que responder por esto, si no ante la ley, al menos ante tu propia conciencia. Algo parpadeó en sus ojos. Entonces, duda, culpa o simplemente impaciencia por terminar con esta escena incómoda. Adiós, mamá. Fue todo lo que dijo, cerrando la puerta tras de mí. Y así, a los 70 años, me encontré en la calle, expulsada de mi propio hogar por aquellos a quienes había amado y cuidado durante toda mi vida. Les quiero pedir por favor que le den me gusta a este video. No es fácil compartir una historia tan dolorosa, pero sí mi experiencia puede ayudar a otra persona a reconocer las señales de abuso a los mayores. Habrá valido la pena. También les pido que se suscriban al canal. Es muy sencillo, solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse ahí abajo en la pantalla. Si ya lo han hecho, se los agradezco de corazón. Prepárense, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. La residencia de ancianos a la que me llevaron era todo lo que había temido Anun. Un lugar deprimente donde las personas mayores eran tratadas como niños, donde la medicación era la respuesta a cualquier queja, donde los días pasaban en una monotonía gris, interrumpidas solo por las visitas ocasionales de familiares que venían más por obligación que por amor. Mi habitación era pequeña, con paredes de un beige institucional y una ventana que daba a un estacionamiento. La compartía con otra mujer, Dolores, que pasaba la mayor parte del día dormida o hablando con personas que solo ella podía ver. Los primeros días me sumí en una depresión tan profunda que apenas comía, apenas hablaba. Las enfermeras me miraban con preocupación, anotando cosas en sus carpetas, probablemente documentando mi deterioro para justificar mi permanencia allí. Pero entonces, una tarde, mientras estaba sentada en el jardín comunitario, mirando sin ver los rosales descuidados, ocurrió algo que cambiaría el curso de mi historia. Amelia Vega. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, de unos 80 años, con un bastón y una expresión de asombro en su rostro. Sí, respondí, confundida. ¿Quién era este hombre y cómo sabía mi nombre? Soy Joaquín, dijo, sentándose a mi lado sin esperar invitación. Joaquín Morales. Fuimos juntos a la escuela. Hace una eternidad. Lo miré más detenidamente. Detrás de las arrugas, del cabello blanco, de los años acumulados, finalmente reconocí al chico que había sido mi primer amor, mi primer beso, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Joaquín, repetí, incrédula. ¿Cómo es posible? El mundo es un pañuelo, como dicen. Respondió con una sonrisa que le quitó años de encima. Mi hija me trajo aquí hace 6 meses, después de que me rompí la cadera. Se suponía que sería temporal, pero parece que se ha vuelto permanente. Hablamos durante horas ese día. Le conté mi historia, toda ella, desde mi matrimonio con Roberto hasta los eventos que me habían llevado a ese lugar. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sus ojos oscuros fijos en mí, con una atención que había olvidado cómo se sentía. Te creo, dijo cuando terminé. 3 palabras simples que fueron como un bálsamo para mi alma herida. Y vamos a hacer algo al respecto. Joaquín resultó ser exactamente lo que necesitaba en ese momento: un aliado, un amigo, alguien con tiempo y determinación. Como exabogado, entendía el sistema legal mejor que yo, y como residente de más tiempo en la residencia, conocía sus reglas, sus brechas, sus posibilidades. Lo primero, dijo al día siguiente, mientras compartíamos un té en la cafetería, es demostrar que estás completamente lúcida. Necesitamos una evaluación psicológica independiente. ¿Cómo conseguiremos eso? Pregunta. Daniel controla todo. ¿Ha convencido a los médicos? ¿A los servicios sociales? Tengo amigos, respondió con un guiño. Colegas que me deben favores. Y mi hija, aunque me ha aparcado aquí, sigue respetando mi juicio profesional. Durante las semanas siguientes, Joaquín y yo trabajamos juntos en un plan. Él contactó a antiguos colegas, yo escribí detalladamente todo lo que había ocurrido, fechas, nombres, conversaciones específicas. Mientras tanto,
Me esforcé por mostrarme cooperativa, estable y lúcida ante el personal de la residencia. La hija de Joaquín, Elena, una mujer amable en sus 50 años, se convirtió en nuestra conexión con el mundo exterior. Traía documentos, hacía llamadas que nosotros no podíamos hacer, incluso visitó a Marta, la abogada amiga de Lucía, para coordinar esfuerzos. Un mes después de mi llegada a la residencia, recibí la visita que había estado esperando y temiendo en Sofía y Martín, mis nietos, acompañados por Daniel. ¡Abuela!, exclamó Martín, corriendo a abrazarme. A sus 12 años, todavía era lo suficientemente niño para mostrar afecto sin reservas. Sofía, en cambio, se mantuvo a distancia, observándome con una mezcla de desconfianza y algo más. Culpa, quizás. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó Daniel, con esa falsa preocupación que ahora podía ver claramente. Mejor, respondí, midiendo cuidadosamente mis palabras. Este lugar es diferente a lo que esperaba. Daniel pareció relajarse, interpretando mi respuesta como resignación. Me alegro, los médicos dicen que estás más tranquila, más cooperativa. ¿Cómo está el abuelo?, pregunté, dirigiéndome a los niños. Igual, respondió Sofía, hablando por primera vez. Apenas. El médico dice que es normal, por su condición y la casa. Pregunté, mirando directamente a Daniel. Todo está bien, respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Estamos cuidando todo como siempre. Pero vi algo en los ojos de Sofía, un destello de incomodidad. Había algo que no me estaban diciendo. Después de que se fueron, Joaquín me encontró en el jardín. ¿Cómo fue?, preguntó, sentándose junto a mí. Hay algo que no me están contando, respondí. Algo sobre la casa. Joaquín asintió pensativamente. Elena puede investigar. Tiene contactos en bienes raíces. 2 días después, Elena llegó con noticias que confirmaron mis peores temores. Daniel había puesto la casa en venta. Guay, no solo eso. Había obtenido poder notarial sobre Roberto, utilizando a un médico amigo que certificó su incapacidad total. Está actuando rápido, comentó Joaquín, cuando su hija se fue, lo cual significa que está nervioso. Sabe que tiene una ventana limitada para actuar antes de que alguien cuestione lo que está haciendo. Los niños, dije de repente, recordando la expresión de Sofía, ella sabe algo. No está completamente convencida de lo que Daniel está haciendo. Entonces, necesitamos hablar con ella, decidió Joaquín. Sin Daniel presente, elaboramos un plan simple pero arriesgado. Escribí una carta para Sofía, explicándole todo lo que había descubierto sobre las intenciones de Daniel, incluyendo las pruebas que había recopilado antes de ser expulsada de la casa. Le pedí que buscara en mi antiguo armario, detrás del panel suelto donde solía guardar mis joyas, donde había escondido copias de los documentos más importantes. Elena entregó la carta personalmente en la escuela de Sofía, asegurándose de que Daniel no se enterara. Durante días, no supe si la carta había surtido efecto, si Sofía la había leído, si me había creído. La espera era angustiante. Y entonces, una tarde, mientras estaba en mi sesión de terapia obligatoria, otra forma en que Daniel aseguraba mi continuo confinamiento, la recepcionista me avisó que tenía una visita inesperada. Era Carlos. Carlos, que debería estar al otro lado del océano, estaba allí, en la pequeña sala de visitas de la residencia, con una expresión de confusión y horror en su rostro. Amelia, dijo, abrazándome fuertemente. ¿Qué demonios está pasando? Sofía me envió un correo electrónico. Dijo cosas que no puedo creer, sobre Daniel, sobre la casa, sobre ti estando aquí contra tu voluntad. Mi corazón dio un vuelco. Sofía me había creído, había contactado a su padre. Había dado el primer paso para deshacer la trama de mentiras que Daniel había tejido tan cuidadosamente. Es una larga historia, respondí, intentando mantener la compostura. Y cada palabra que te dijo Sofía es verdad. La conti todo, desde el principio. Carlos escuchó con creciente indignación. ¿Cómo escritor sabía reconocer una historia verdadera cuando la escuchaba? Y la mía lo era. Cada doloroso detalle. Voy a sacarte de aquí, prometió cuando terminé. Voy a llevar esto ante un juez, hoy mismo si es necesario, y voy a enfrentar a Daniel ante un cuidado
Advertí, Roberto sigue en la casa, completamente a su merced, y los niños. Los niños están conmigo ahora, dijo, sorprendiéndome. Vine para una visita sorpresa. Quería darles una noticia en persona. Ned, renunciado a mi puesto en el extranjero. Vuelvo a casa. Esa noche no pude dormir, dividida entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Daniel convencía a Carlos como había convencido a todos los demás? ¿Y si las pruebas que había recopilado no eran suficientes? Pero al día siguiente, mi vida dio un giro completo una vez más. Carlos regresó, esta vez acompañado de Marta, la abogada, y un oficial de policía. Venimos a llevarte a casa, anunció Carlos. El director de la residencia intentó protestar, mostrando los documentos que autorizaban mi internamiento, pero el oficial tenía una orden judicial que anulaba todo eso. Hemos presentado evidencia de manipulación y posible fraude, explicó Marta. El juez ha ordenado una investigación completa y, mientras tanto, ha suspendido cualquier autoridad que Daniel pudiera tener sobre ti o sobre Roberto. Salí de la residencia de ancianos con la cabeza alta, del brazo de Carlos, con Joaquín sonriendo, desde su silla en el jardín. Te visitaré, le prometí a Anne, y lo haría. El regreso a casa fue como un sueño. La casa que pensé que nunca volvería a ver, el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos, la cocina donde había preparado miles de comidas familiares. Todo estaba allí, esperándome. Pero también había cambios, carteles de se vende que Carlos arrancó inmediatamente, muebles que habían sido movidos o incluso reemplazados. Y en el dormitorio principal, Roberto, más delgado, más pálido de lo que recordaba, pero vivo. Mi amor, susurré, tomando su mano. Sus ojos se abrieron lentamente, y por un momento pareció no reconocerme. Luego, un destello de conciencia, un ligero apretón de su mano, y supe que, de alguna manera, entendía que había vuelto a él. En los niños estaban nerviosos, especialmente Sofía. La culpa por su papel en mi expulsión pesaba visiblemente sobre sus jóvenes hombros. Lo siento tanto, abuela, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. El tío Daniel nos dijo que estabas confundida, que era peligroso para el abuelo que siguieras cuidándolo. Nos dijo que era temporal, que era por tu propio bien. Lo sé, cariño, la consolé, abrazándola. Fuiste manipulada. Tú Slow fuimos, de una manera u otra. Ah, pero debería haberlo sabido, insistió. Debería haber visto que algo no estaba bien cuando empezó a empacar tus cosas, antes, incluso, de que te fueras, cuando trajo a ese agente inmobiliario al día siguiente. Su confesión me dolió, pero también me confirmó lo que ya sabía. Daniel había estado planeando esto durante mucho tiempo. Mi expulsión, la venta de la casa, todo había sido meticulosamente preparado. ¿Dónde está ahora?, pregunté, dándome cuenta de que no había visto a Daniel desde mi regreso. Carlos y Marta intercambiaron miradas. ¿Se ha ido?, respondió Carlos finalmente. Cuando confronté a Daniel con lo que sabíamos, con las pruebas que Sofía encontró en tu escondite, simplemente se fue, tomó algunas cosas y desapareció. La policía lo está buscando para interrogarlo. Debería haber sentido satisfacción, incluso triunfo. Pero, en cambio, sentí una profunda tristeza. No por Daniel, sino por el niño que una vez fue, por la relación que podríamos haber tenido, por todo lo que se había perdido en el camino. Las semanas siguientes fueron de ajuste y sanación. Carlos se mudó permanentemente a la casa, asumiendo el cuidado principal de Roberto. Contrató enfermeras profesionales para turnarse día y noche, asegurando que mi esposo recibiera la atención que necesitaba. Poco a poco, a medida que se reducía la medicación excesiva que Daniel le había estado dando, Roberto comenzó a mejorar ligeramente. No hablaría ni caminaría de nuevo. Los médicos fueron claros en eso, pero estaba más alerta, más presente, capaz de comunicarse a su manera. Los niños también cambiaron. Sofía, en particular, parecía haber madurado de golpe. Pasaba horas a mi lado, escuchando mis historias, ayudándome con pequeñas tareas, como si intentara compensar el tiempo perdido. El Dano, Eco. Martín, más sensible, más intuitivo, a pesar de su juventud, parecía entender
que algo fundamental se había roto en nuestra familia. ¿Volverá alguna vez el tío Daniel?, preguntó una tarde mientras regábamos juntos el jardín. No lo sé, respondí honestamente. A veces, cuando las personas hacen cosas que lastiman profundamente a otros, es difícil encontrar el camino de regreso. ¿Lo perdonarías?, insistió, con esa directa simplicidad infantil. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Perdonaría a Daniel? ¿Podría hacerlo? Después de todo lo que había hecho, de cómo había manipulado a los niños, de cómo había puesto en peligro a Roberto, de cómo me había humillado y despojado de mi dignidad. El perdón es complicado, respondí finalmente. No es solo decir está bien cuando alguien te lastima. Requiere que la persona que hizo daño reconozca lo que hizo, que realmente lo sienta, que intente repararlo de alguna manera. Martina sintió, procesando mis palabras con una seriedad impropia de su edad. Pero si hiciera todas esas cosas, ¿lo intentarías? ¿Intentarías perdonarlo? Miré a este niño, mi nieto, con su rostro tan parecido al de Lucía, con sus ojos llenos de una sabiduría que trascendía sus años, y supe que mi respuesta moldearía su comprensión del perdón, de la reconciliación, de la naturaleza misma del amor familiar. Lo intentaría, dije suavemente, no porque lo merezca, sino porque el perdón también libera a quien perdona. Cargar con el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Pareció satisfecho con mi respuesta, y continuamos regando, en un silencio cómodo. 3 meses después de mi regreso a casa, recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre en un sobre simple. Dentro, una breve nota y un cheque por una suma considerable. Mamá, decía la nota, no hay palabras que puedan justificar lo que hice. No pido perdón porque no lo merezco. Este dinero es todo lo que obtuve vendiendo las fotos y equipos que compré con lo que debería haber sido mi fondo universitario. Úsalo para los cuidados de papá y no para ti misma. Es lo único que puedo hacer ahora, Daniel. Miré el cheque durante mucho tiempo. Era una cantidad que habría solucionado muchos de nuestros problemas financieros, pero también representaba algo más. Un reconocimiento, aunque insuficiente, del daño causado. Mostré la carta a Carlos, quien frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Pensé en Roberto, en sus necesidades médicas constantes, en los niños, en su educación futura, en la casa, que necesitaba reparaciones que habíamos estado posponiendo. Pero también pensé en Daniel, en el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido, en las decisiones que lo habían llevado a traicionarme tan profundamente. Voy a donarlo, decidí, finalmente, a una organización que ayuda a ancianos víctimas de abuso familiar, para que algo bueno pueda salir de todo esto. Carlos asintió, comprendiendo. ¿Y la carta? ¿Le responderá? No, dije después de una pausa. No ahora, quizás algún día, cuando el dolor sea menos agudo, cuando pueda separar al niño que amé del hombre que me traicionó, pero no ahora. Esa noche, mientras me sentaba junto a la cama de Roberto sosteniendo su mano mientras dormía, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Sobre cómo, a los 70 años, había sido expulsada de mi propio hogar por aquellos a quienes había amado. Sobre cómo había encontrado fuerzas que no sabía que tenía, aliados en lugares inesperados, un camino de regreso, cuando todo parecía perdido. Y me di cuenta de algo fundamental en esta historia. No había héroes ni villanos absolutos, solo personas complejas, contradictorias, profundamente humanas. Daniel, consumido por la codicia y el resentimiento, pero también capaz de un gesto de remordimiento. Sofía, participando en mi expulsión, pero luego arriesgándose para ayudar a la verdad. Carlos, ausente durante años, pero finalmente regresando cuando más lo necesitábamos. ¿Y yo misma? ¿Había sido perfecta? No. Había cometido errores. Quizás había favorecido a Lucía sobre Daniel sin darme cuenta. Quizás había asumido que el amor y el sacrificio serían suficientes, sin ver las corrientes subterráneas de resentimiento, los viejos dolores no sanados. La vida no es una historia simple de buenos contra malos, es un tapiz complejo de decisiones, consecuencias, amor, dolor, perdón y a veces redención. Mientras acariciaba el rostro dormido de Roberto,
sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No porque todo estuviera resuelto, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente comprendía que incluso las historias más oscuras pueden contener destellos de luz, si sabemos dónde buscar. Y quizás esa es la lección más importante que aprendí de todo esto. Aunque nunca somos demasiado viejos para caer, pero tampoco somos demasiado viejos para levantarnos de nuevo, que la traición puede venir de donde menos la esperamos, pero también la redención. Y que al final, lo que realmente importa no es lo que otros nos hacen, sino cómo elegimos responder. Mi nombre es Amelia Vega, tengo 73 años, fui echada de mi propia casa por mis nietos. Pero esta no es una historia de derrota, es una historia de resiliencia, de verdad que finalmente sale a la luz, de lazos familiares que se rompen y se reconstruyen, diferentes pero quizás más fuertes por haber sido probados. ¿Soy una víctima? Sí, lo fui. ¿Soy una sobreviviente? Absolutamente. ¿Soy completamente inocente en cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a mi expulsión? Esa es una pregunta más complicada, una que cada oyente tendrá que responder por sí mismo, porque a veces las historias más verdaderas son precisamente aquellas que nos dejan con preguntas en lugar de respuestas, aquellas que nos invitan a mirar más allá de lo obvio, a considerar las sombras y luces que existen en cada uno de nosotros. Y al final quizás eso es todo lo que podemos pedir de la vida, no una resolución perfecta, sino la sabiduría para aceptar su complejidad, el valor para enfrentar sus desafíos, y la gracia para perdonarnos a nosotros mismos y, tal vez algún día, a aquellos que nos han herido. Pero hay una verdad cruel que debo compartir con ustedes, mis queridos oyentes, una verdad que muchos no quieren escuchar en el amor de una madre, de una abuela, no siempre es correspondido con la misma moneda. Podemos dar todo, sacrificar todo, y aún así, ser descartados, cuando ya no resultamos convenientes. Los mismos niños que mecimos en nuestros brazos pueden, con esas mismas manos, empujarnos fuera de nuestras vidas cuando envejecemos. ¿Y saben qué es lo más perturbador? A veces me pregunto si Daniel tenía razón, si realmente soy demasiado vieja, demasiado frágil para ser útil, si mi tiempo ya pasó y solo estoy ocupando espacio. Hay noches en que me despierto con estas dudas, con la terrible sospecha de que quizás todo esto fue mi culpa, por envejecer, por debilitarme, por convertirme en una carga. Carlos dice que son pensamientos absurdos, que tengo tanto que ofrecer todavía, pero veo cómo me miran los jóvenes en la calle, como si fuera invisible. Escucho los suspiros impacientes cuando camino demasiado lento en el supermercado. Noto las miradas de alivio cuando finalmente me voy. Quizás todos llevamos dentro un pequeño Daniel, esperando el momento para deshacernos de los viejos que ya no necesitamos. Quizás yo misma lo habría hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes. Esa es la pregunta que los dejo. ¿Están seguros de que no hay un Daniel dentro de ustedes? ¿Podrían jurar que nunca verán a sus padres o abuelos como obstáculos, como cargas, como problemas que resolver? ¿O es solo cuestión de tiempo, de circunstancias, de oportunidad? Les agradezco que hayan escuchado mi historia hasta el final. Si les ha tocado el corazón, les pido que por favor den me gusta a este video. Es muy sencillo, solo tienen que presionar el botón que aparece debajo. También les invito a que se suscriban al canal. Solo deben apretar el botón negro que dice suscribirse. De esta manera podrán seguir escuchando historias como la mía, testimonios de mujeres que hemos vivido lo suficiente para conocer tanto la crueldad como la bondad humana. Y si alguno de ustedes ha vivido una situación similar, ya sea como el anciano expulsado o como el familiar que tuvo que tomar decisiones difíciles, los invito a compartirlo en los comentarios, no para juzgar, sino para entender, para acompañarnos en este complicado viaje que es envejecer en un mundo que venera la juventud y descarta la experiencia. Todos los días los esperamos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento, historias reales de mujeres que como yo hemos vivido, amado, perdido y a veces, contra todo pronóstico, hemos encontrado una forma de seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mi pasado. Un pasado que sigue vivo en cada arruga de mi rostro
en cada latido de mi cansado pero resiliente corazón.